Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre 26 ideas de negocios online. Comencemos. Idea número 1. Comercio electrónico. Puedes crear tu propia tienda online para vender productos que te interesen, desde productos físicos hasta digitales. Idea número 2. Servicios de asistencia virtual. Puedes ofrecer servicios de asistencia en línea, como gestión de redes sociales, administración de correos electrónicos, atención al cliente, entre otros. Idea número 3. Marketing digital. Puedes ofrecer servicios de marketing digital, desde creación de contenido hasta estrategias de SEO, publicidad en línea, etc. Idea número 4. Cursos en línea. Puedes crear cursos en línea sobre algún tema que conozcas bien y que pueda interesar a un público específico. Idea número 5. Diseño web. Puedes ofrecer servicios de diseño y desarrollo web a empresas y particulares. Idea número 6. Programación. Si tienes habilidades de programación, puedes ofrecer servicios de programación para desarrollar software, aplicaciones móviles, entre otros. Idea número 7. Consultoría en línea. Si tienes experiencia en un área en particular, como finanzas, recursos humanos, marketing, etc., puedes ofrecer servicios de consultoría en línea. Idea número 8. Creación y venta de productos digitales. Puedes crear y vender productos digitales como libros electrónicos, música, vídeos, plantillas, gráficos y otros recursos en línea. Idea número 9. Creación y venta de cursos de idiomas en línea. Si hablas varios idiomas, puedes crear cursos en línea y venderlos a personas que quieren aprender un nuevo idioma. Idea número 10. Creación y venta de productos artesanales. Si tienes habilidades artísticas, puedes crear y vender productos artesanales, como joyas, ropa, artículos de decoración y otros productos personalizados. Idea número 11. Servicios de traducción. Si hablas varios idiomas, puedes ofrecer servicios de traducción en línea para empresas o particulares. Idea número 12. Servicios de coaching. Puedes ofrecer servicios de coaching en línea en diferentes áreas, como el desarrollo personal, el liderazgo, el emprendimiento, entre otros. Idea número 13. Servicios de diseño gráfico. Si tienes habilidades en diseño gráfico, puedes ofrecer servicios en línea para diseñar logotipos, banners, tarjetas de presentación, entre otros. Idea número 14. Servicios de edición de vídeo. Si tienes habilidades en edición de vídeo, puedes ofrecer servicios en línea para editar vídeos promocionales, publicitarios, de eventos, entre otros. Idea número 15. Servicios de diseño de interiores. Si eres experto en diseño de interiores, puedes ofrecer servicios de diseño de interiores en línea, donde los clientes pueden enviarte fotos y medidas de su espacio y tú puedes proporcionarles una propuesta de diseño. Idea número 16. Servicios de entrenamiento personal. Si eres entrenador personal, puedes ofrecer servicios de entrenamiento personal en línea, proporcionando planes de entrenamiento personalizados y seguimiento a través de videollamadas y chats. Idea número 17. Servicios de consultoría financiera. Si eres experto en finanzas, puedes ofrecer servicios de consultoría financiera en línea, asesorando a personas y empresas sobre cómo manejar sus finanzas. Idea número 18. Servicios de diseño de moda. Si eres diseñador de moda, puedes ofrecer servicios de diseño de moda en línea, creando diseños personalizados para clientes o enseñando a otros a diseñar su propia ropa. Idea número 19. Servicios de investigación de mercado. Si tienes habilidades en investigación de mercado, puedes ofrecer servicios de investigación de mercado en línea, ayudando a empresas a obtener información valiosa sobre sus clientes y competidores. Idea número 20. Servicios de redacción. Si tienes habilidades en escritura, puedes ofrecer servicios de redacción en línea, escribiendo textos publicitarios, descripciones de productos y otros contenidos para empresas y sitios web. Idea número 21. Servicios de atención al cliente.
puedes ofrecer servicios en línea de atención al cliente para empresas que necesiten responder a preguntas y consultas de sus clientes en línea. Idea número 22. Servicios de redacción de contenido. Si tienes habilidades de escritura, puedes ofrecer servicios en línea de redacción de contenido para empresas, como blogs, artículos, vídeos, entre otros. Idea número 23. Servicios de transcripción. Puedes ofrecer servicios en línea de transcripción de audio o vídeo para empresas y particulares. Idea número 24. Servicios de gestión de proyectos. Si tienes habilidades en gestión de proyectos, puedes ofrecer servicios en línea para ayudar a empresas a planificar, coordinar y ejecutar proyectos en línea. Idea número 25. Servicios de diseño de productos. Si eres diseñador, puedes ofrecer servicios en línea para diseñar productos, desde productos físicos hasta productos digitales. Idea número 26. Servicios de fotografía. Si eres fotógrafo, puedes ofrecer servicios en línea para tomar fotografías profesionales para eventos, negocios y particulares. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.